Hola, espero que te encuentres súper bien. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios con vectores, ¿sí? Así que agárrate que comenzamos. Entonces, el ejercicio me dice calcular el módulo y dirección de los siguientes vectores dadas sus coordenadas. Entonces, el primer vector tenemos aquí con coordenadas -7 en X y 10 unidades en Y. Entonces, aquí también lo que vamos a hacer es graficar una sola también para que se vea mejor y tener más comprensión del ejercicio. Entonces, -7 unidades en X y 10 unidades arriba en Y. Entonces, aquí ponemos el punto -7,10. Ahora, unimos el vector con el origen de las coordenadas y aquí con este punto, ¿sí? Entonces el vector, pues aquí la flecha, la saeta, pues queda de esta forma, ¿sí? Y cuando está de esta forma el vector con cola en el origen y un punto cualesquiera en el plano, si lo unimos, se llama un vector en posición estándar, ¿sí? Y si se encuentra en otra parte del plano, así como por ejemplo este de aquí, pues ya no está en posición estándar. Entonces aquí podemos observar a este vector, ¿sí? Que forma aquí también un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice rectángulo? Es que aquí forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y entonces aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras cuando son triángulos rectángulos. Entonces aquí sería como cateto, ¿sí? Sería AX aquí y aquí sería AY, ¿sí? Entonces sería en la componente en Y, es decir, este cateto de aquí. Entonces aplicamos teorema de Pitágoras, que es c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Entonces en vez de este c cuadrado sí podemos ponerlo a, pero primero hagamos esto, ¿sí? Ponemos raíz cuadrada para simplificar este cuadrado de aquí, lo simplificamos de esta forma y solo me queda c raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este módulo del vector, ¿sí? En vez de c, porque esta es la hipotenusa y estos son los catetos, ¿sí? Entonces el vector a ponemos de esta forma, ¿sí? El módulo del vector a lo ponemos por lo general con dos barritas, ¿sí? Y lo dejamos de esta forma. Entonces en vez de a ponemos ax, ¿sí? Al cuadrado más ay sería aquí al cuadrado, ¿sí? Simplemente estamos reemplazando como es lo del teorema de Pitágoras. Como ustedes pueden ver, pues aquí tenemos un triángulo rectángulo y esta es la hipotenusa, estos son los catetos. Entonces c al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Entonces estoy haciendo referencia a esto de aquí, nada más. Entonces por eso he reemplazado estos valores. Ahora pues vamos a poner el módulo del vector a, ¿sí? Vamos a reemplazarlo, este de aquí, ax, pues es -7 unidades, ¿sí? En este caso pues va de aquí hasta acá, ponemos -7 unidades aquí al cuadrado más, sería 10 unidades en y, sería 10 al cuadrado, ¿sí? Y listo, y cerramos el radical. Entonces ponemos aquí el módulo del vector a, aquí sería -7 al cuadrado, pues es 49, más 10 al cuadrado sería 100, y sumado los dos, pues me daría raíz cuadrada de 149. Entonces, sacando la raíz cuadrada de 149, pues el módulo del vector a me da como resultado 12,21 me da de resultado. Entonces, pues ya hemos calculado lo que es la longitud, es decir, el módulo del vector a, que es esto de aquí. Ahora, para hallar la dirección del vector a, pues en realidad la dirección es la inclinación, el grado de inclinación que va desde el eje X hasta este vector de aquí, ¿sí? Entonces, pues esto es un ángulo teta, ¿sí? Entonces tenemos que calcular cuánto es la inclinación con respecto al eje X. Entonces, ¿cómo aplicamos ese? Pues por lo general se utiliza cosenos directores y también la tangente. Entonces, en este caso vamos a utilizar lo que es tangente. Entonces, en este caso, pues me dice que para tangente, sí, simplemente es igual a tangente de teta. Entonces, en este caso voy a poner tangente de teta es igual, sí, a cateto opuesto, sí, sobre este cateto adyacente. Sí, en este caso, pues lo que vamos a hacer es aquí, ponemos aquí en este caso, sí, este es el ángulo teta, sería opuesto sobre adyacente. Sí, en este caso, pues el opuesto es el que está al otro lado, ¿sí? Del ángulo, y el adyacente pues es el que está al lado del ángulo en sí. Entonces a eso hace referencia. Entonces aquí ponemos tangente de teta es igual,
A cateto opuesto, aquí pues nos damos cuenta, pues sería AY, ¿sí? Y el adyacente pues sería AX, ¿sí? Y simplemente pues reemplazamos. Ahora, para dejar solito este ángulo θ de aquí, entonces multiplicamos por tangente inversa, ¿sí? Esto es en trigonometría, ¿sí? Por tangente de θ, y aquí también si multiplicamos a la izquierda, también multiplicamos a la derecha, tangente inversa, en este caso sería de AY sobre AX, ¿sí? Y listo, entonces cuando tengo esto de aquí, puedo simplificarlo y me queda solo θ es igual a tangente inversa, ¿sí? De AY sobre AX. Listo, entonces ahora simplemente reemplazamos, θ es igual a tangente inversa de AY, que es, en este caso sería 10, ¿sí? En este caso son 10 unidades, y AX pues es menos 7, entonces ponemos de esta forma y listo. Y digitamos en la calculadora tangente inversa, pues ponemos shift y en la opción tangente, y tenemos tangente inversa, y ponemos en un paréntesis, ¿sí? Este 10 sobre menos 7. Entonces como resultado me da menos 55,00 aquí 8 grados, ¿sí? Entonces lo podemos poner como menos 55 grados, no importa. Aquí ponemos menos 55 grados. ¿Y por qué me sale menos 55 grados? Pues en realidad el ángulo θ, lo que está sacando aquí es el ángulo de inclinación con respecto al eje X, desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces quiere decir que de aquí hasta acá hay menos 55 grados, hay 55 grados. Entonces, para saber lo que hay de aquí hasta acá, entonces tengo que sumarlo más 180 grados, es decir, 180 menos 55 grados, ¿sí? Entonces ponemos aquí más 180 grados, ¿sí? Porque se encuentra en esta parte de aquí. Entonces 180 menos 55 me va a dar esto de acá, ¿sí? Entonces recuerden, 180 menos 55, que es esto de aquí, pues obtenemos lo de aquí. Entonces ponemos eso y nos da como resultado, pues me da en este caso 125 grados. Entonces esa es la inclinación de este vector A. Para el ejercicio B, aquí tenemos como coordenadas 13, menos 16. Este vector está en posición estándar. Entonces, pues aquí tenemos en Y, pues es menos 6, aquí de esta forma, y en X es 13 unidades. Entonces tenemos que hallar el módulo del vector B. Ya habíamos aplicado anteriormente, pues módulo del vector B se le pone de esta forma, ¿sí? Raíz cuadrada, en este caso sería de bx, ¿sí? Entonces al cuadrado más, aquí sería by al cuadrado, y listo, sí, recuerden que esto viene del teorema de Pitágoras. Entonces ponemos de esta forma y listo. Entonces aquí bx pues es 13, aquí ponemos al cuadrado, más menos 6 aquí elevado al cuadrado, y listo, y ponemos de esta forma. Aquí ponemos módulo del vector, ¿sí? Entonces 13 al cuadrado pues es 169, aquí menos 6 al cuadrado es 36, y sumamos estos dos valores. Entonces módulo del vector b es igual a raíz cuadrada de 205. Entonces esto va a ser igual a 14,32 unidades, ¿sí? Entonces ya tenemos el módulo del vector. Ahora vamos a aplicar nuevamente la tangente. Sí, ya habíamos hecho que para hallar el ángulo, si ponemos es igual a tangente inversa, ¿sí? En este caso ya no sería AY, sería BY, ¿sí? Sobre BX, ¿sí? Entonces simplemente las coordenadas en Y ponemos arriba y las coordenadas en X abajo, ¿sí? Eso vamos a hacer en todos los ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar los valores tangente inversa, ¿sí? De BY, que es menos 16, y BX es 13. Entonces aplicamos tangente inversa y nos da este resultado. Me da este resultado de aquí, menos 24,78 grados. Recuerden que este ángulo θ de aquí es el ángulo que va desde el eje X hasta acá, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues de aquí a acá nosotros sabemos que hay menos 24,78 grados, ¿sí? Entonces lo que quiero yo saber es cuánto va de aquí hasta acá, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Entonces, si nosotros sabemos que de aquí hasta acá hay 360 grados, menos esto de aquí, y ya tenemos el resultado. Entonces 360 grados menos esto de acá,
Entonces ponemos de esta forma, más 360 grados, y aquí tenemos θ, esto es igual, me da 335,22 grados. Entonces esa es la inclinación del vector B. Entonces ponemos esto como respuesta. Entonces para el último ejercicio, ejercicio C, si tenemos con coordenadas del vector menos 19, menos 15, ¿no es cierto? Entonces sería menos 19 a la izquierda y menos 15 hacia abajo, ¿sí? Para Y. Entonces podemos ver aquí graficado en una escala reducida para darnos idea en dónde se ubica el vector. En este caso está en el tercer cuadrante. Sí, entonces tenemos menos 15 y menos 19. Aplicamos de la misma forma para hallar el módulo del vector C. Si ponemos dos barritas para que no se confunda con el valor absoluto, si ponemos solo con una, ¿sí? Entonces ponemos dos barritas para que se diga que esto es módulo del vector C. Entonces ponemos raíz cuadrada de cx al cuadrado más cy al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos esto de aquí y esto es igual, cx pues es menos 19 y aquí cy pues es menos 15, ¿sí? Menos 15 aquí al cuadrado y listo, pues cerramos lo que es el signo radical y continuamos aquí resolviendo lo que es el cuadrado. Si de 19 pues es, aquí es para menos 19 al cuadrado 361 y menos 15 al cuadrado es 225. Lo sumamos y me da raíz cuadrada de 586 y sacando pues lo que es eso es aquí igual a 24, ¿sí? 21. Aquí sería pues unidades, ¿sí? Aquí había puesto 2, pues es aquí una flechita, ¿sí? Del vector, ¿sí? C. En este caso ya tenemos lo que es el módulo del vector. Ahora vamos a aplicar tangente. Entonces aquí tenemos ángulo θ, pues es tangente inversa, ¿sí? De CY sobre CX. En este caso recuerden, siempre Y en la parte del numerador y X en la parte del denominador, ¿sí? Entonces ya tenemos lo de aquí, simplemente reemplazamos valores, pues me da, en este caso cuando ya reemplazo, 38, ¿sí? 29 grados, ¿sí? Entonces pues esto quiere decir que desde el eje X para acá hay 38,29 grados. Entonces si yo sumo más 180 grados, pues ya tengo la inclinación que va desde aquí hasta acá de este vector C, ¿sí? Entonces pues ponemos más 180 grados y esto va a ser igual a 218,29 grados. Sí, recuerden que este ángulo θ que me dan siempre es la inclinación, ¿sí? Con respecto al eje X, ¿sí? Entonces en este caso pues fue 38,29 grados, ¿sí? Y si yo le sumo más 180 pues ya me da 218,29 grados. Entonces esto es todo por hoy, espero pues que les haya gustado y les sirva de mucha ayuda. Nos vemos hasta la próxima.